Bueno, llegamos entonces ya al final de nuestro estudio de Hebreos. Hoy, con la ayuda de Dios, terminamos el estudio de Hebreos. Para iniciar, si Dios lo permite, el otro domingo con Primera de Corintios. Entonces, acompáñenme, oremos por la palabra esta mañana, pidiendo la dirección del Señor. Padre, gracias. Hoy, siendo tu voluntad, terminamos el estudio de Hebreos. Gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa y que ha transformado el corazón de tu iglesia durante este tiempo. Qué bueno saber que seguimos contando con esta palabra, Señor, y oro para que cada uno de nosotros la atesore profundamente. Que no miren al hombre, que no miren quién la expone, sino que siempre sea una mirada a la eternidad de tu palabra, al valor de tu palabra, al poder de tu palabra. Úsame para hacerlo con fidelidad, Señor, pero que sea tu Espíritu Santo el que convenza, que sea tu Espíritu Santo el que transforme y el que haga la obra en medio de la iglesia, porque es tu iglesia, Señor, es tuya, tú la compraste, tú los amas y tú quieres la transformación de este pueblo, tú quieres la bendición para ellos. Sabemos que eso se logra a través, Señor, de tu palabra. Gracias te damos por permitirnos hoy meditar en ella. Amén. Bueno, entonces acompáñeme a Hebreos 13, versículo 10. Allí vamos. ¿Listos? Dice, Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Bien. ¿Qué dice entonces estos dos primeros versículos? Dice que nosotros, usted y yo, tenemos un altar diferente al que hubo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ese altar que estaba ubicado allí en el tabernáculo, era rociado con la sangre del macho cabrío y del becerro, que se presentaban cada año por la expiación del pueblo, para el perdón de los pecados del pueblo. El becerro era por el sacerdote, era su ofrenda. A él le tocaba sacrificar un becerro por él y rociar la sangre en el altar. Y por el pueblo, un macho cabrío. ¿Qué hacían luego con el animalito? A diferencia de otros sacrificios, ellos no podían comer nada, ni quedarse con nada, ni del becerro ni del macho cabrío. Los sacerdotes podían tomar la carne de esos animales cuando no era por expiación. Entonces tomaban el animal muerto, el becerro y el macho cabrío, y lo tenían que sacar fuera del tabernáculo, lejos, y quemarlo completamente, quedaba en cenizas. Así funcionaba el sacrificio anual para el perdón, remisión de pecados. Entonces dice que usted y yo tenemos un altar muy diferente, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Ellos no tenían el derecho de comer esos animales. Pero ¿cuál altar nos corresponde a usted y a mí? Dice, porque los cuerpos de aquellos animales
cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sí. Jesús era el sacrificio por la expiación, pero una expiación permanente, lo hemos enseñado ya. En el Antiguo Testamento era cada año, pero a nosotros nos corresponde un altar con un solo sacrificio, perfecto para siempre. Pero de la misma manera Jesús, su sangre no fue rociada dentro del altar, dentro del templo, que para el tiempo Jesús ya no era un tabernáculo, ya no era una carpa, ya era un templo. Su sangre no, él no murió adentro del templo, él no fue sacrificado en el templo, él fue sacrificado en el Gólgota, un lugar afuera de la ciudad, el basurero de la ciudad. El Gólgota era el lugar donde se echaban los desechos y donde no solamente había basura, sino también cadáveres de todos los que ajusticiaba el Imperio Romano. Entonces era un lugar bien feo, bien podrido. Y en ese lugar se derramó la sangre de Jesús y su cuerpo quedó allá hasta que fue descolgado y enterrado. Pero continuemos. Entonces notemos, hay semejanzas pero diferencias. Semejanzas, sangre para remisión de pecados. Allí unos animalitos y cada año, pero con Jesús, su propia sangre, él es el sacerdote y él mismo es el cordero inmolado y la sangre es la de él. Y él es sacado afuera y presentado afuera por la expiación suya y mía. Salgamos, versículo 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Bueno, todo el libro de Hebreos nos enseñó algo distinto a salir, nos invitaba a entrar, ¿recuerdan? Nos invitaba a ir a la presencia del Señor, a entrar en el lugar santísimo, a acercarnos a Dios. Pero aquí cambia, aquí ya no dice entren, aquí dice salgan. Porque la vida cristiana tiene que ver con un entrar, pero también con un salir. El Señor le dice a usted, venga, acérquese, hablemos, ponte a cuentas conmigo, acércate al trono de la gracia y hallarás oportuno socorro. Sí, ese es el entrar, el acercarse a Él. Pero ahora hay un salir. Salgamos pues a Él fuera del campamento. Para ellos, para los hebreos, judíos cristianos, significaba salir de la tradición judía. La tradición judía los invitaba a permanecer. Y la tentación era esa, que ser cristiano judío era sinónimo de ser perseguido. Entonces, mejor me quedo aquí, para que nadie me persiga, para que nadie me señale, para que nadie diga nada de mí, para que ningún judío de estos con los que yo crecí, que son mi familia, son mis amigos, pues no tengan que ser mis enemigos y no tengan que perseguirme. Esa era la tentación que ellos tenían. Pero el mensaje de Dios era salgan de la religión judía, porque ya no estaba vigente la religión judía. Ya todo lo que se hacía en el antiguo pacto quedó eliminado por el nuevo pacto en Jesús. Ahora es Jesús. Entonces la invitación es a salir. ¿Cómo podemos interpretar eso hoy en día para nosotros? Y con la vergüenza, el vituperio, porque ustedes saben que el hecho de que Jesús fuera llevado a morir en un basurero, en un lugar que olía a mortecino, un lugar que estaba lleno de animales de carroña, fue llevado allí desnudo, abofeteado, golpeado, dando testimonio de que era lo peor. Eso era vergüenza para él, era vituperio para él. Era mejor estar en el templo, era mejor estar ahí con los suyos,
y no tener que ser llevado a un lugar de vergüenza. Y aquí la Biblia nos invita, salgan de su comodidad. Y no les dé temor ser vituperados, no les dé temor ser avergonzados. El texto dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento, fuera de nuestra comodidad, fuera del lugar en el que siempre hemos estado. Es que yo toda la vida he sido así, es que así me enseñaron mis padres. Eso decían los judíos. Es que es nuestra tradición. Pero iglesia, Jesucristo quebrantó todas las tradiciones. Ahora Él era lo único y lo verdadero. Lo otro ya era pasado. Toda la tradición judía ya no funcionaba. Cuando el Señor le dice a usted, salga, lo está llamando a que usted deje muchas cosas que ya no son referencia de Jesús. Y cosas que quizás lo avergüencen a usted. O lo pongan en un plano en el cual la gente le diga, ¿y usted? Usted ya se volvió loco. Usted ya se volvió cristiano. Y muchos se sienten avergonzados. Muchos les da pena decir que son cristianos. ¿Qué tal? ¿Qué tal uno decir en medio de la universidad, del colegio, del trabajo que es cristiano? Qué pena. La gente se va a burlar de mí. La gente me va a decir, usted ya se embobó. A usted ya le lavaron el cerebro. Con usted ya no se puede contar. Y eso es un vituperio, y eso es un señalamiento, y eso avergüenza. Pero mire, jamás esa vergüenza que usted puede pasar se compara con que lo lleven a uno a morir a un basurero. Que lo lleven a morir desnudo y que lo condenen por cosas que no cometió. ¿A cuántos les ha gustado que le levanten chismes? Que digan cosas de usted que no son verdad. Eso da mucha rabia. Que lo avergüencen en público de cosas que usted no hizo. ¿Y qué hace uno? Uno se defiende. Oigan a este si yo no fui. Pero Jesús, calladito. Él no lo hizo, él no cometió el pecado. Pero no se defendió. Hay que ver un cristiano cuando de pronto alguien le achaca algo que no hizo. Se rebota. Eso no le falta y no sacar machete. Porque lo están señalando de algo que él no hizo. Y sabe, el ejemplo de Jesús es muy tenaz. Porque a él lo humillaron hasta lo que, mire, ya no había más para dónde humillarlo. Y dice la palabra, él no abrió su boca. ¿Cuántas veces a usted le dicen una bobadita y con eso tiene para aprenderlo? Para que usted se desboque en toda clase de palabras y hasta groserías se le salen a los cristianos. ¿Por qué no, dice la palabra, soportamos la ofensa? ¿Por qué no pasamos por alto la ofensa? Eso sería ser más como Jesús. Que me estén diciendo algo que yo no hice y yo poder agachar la cabeza y quedarme callado. Y dejar que sea Dios el que me saque a justicia. Mire lo que dice el Salmo, acompáñeme, Salmo 37. Cuando con usted han sido injustos, cuando de usted se han aprovechado. Salmo 37. Salmo de David. Aquí a David, en muchas ocasiones a David le hicieron, al rey David, le hicieron muchas jugadas falsetas. Le clavaron el cuchillo por la espalda. Y muchas de esas personas, sus hijos, sus propios hijos, su propia familia. Y en este salmo él está como hablándole a Dios de eso.
alguien hizo algo terrible en contra de él. Pero miren el consejo de Dios para David. Cuando alguien le injuria a usted, cuando alguien señala algo que usted no hizo, cuando alguien lo culpa, o cuando alguien le hizo a usted doler el alma del corazón, cuando alguien lo hirió. ¿Cómo responde un cristiano? Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Cuál es tu deber, iglesia? Hacer el bien. Confiar en Dios y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Deja que Él lo haga. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si alguien está diciendo algo malo de ti que tú no hiciste, no te defiendas tú, porque dice la palabra que Dios es el que exhibe tu justicia. Dios va a sacar a la luz que tú eres inocente. No te defiendas tú porque estás tomando la justicia por tu mano. Y ahí Dios, ¿sabe qué dice Dios? Defiéndase solo. Ah, bueno, listo. ¿Te quieres defender? Dale. Y uno empieza a defenderse con todos los recursos que tiene, y entre más se mueve, más se hunde. Más la embarra. Cuando hay una discusión, ¿qué pasa? Uno se calienta y empieza a decir cosas que quieren hacer herir el corazón del otro, y el otro le responde a uno igual. Y en vez de mejorar, se aumentan las heridas. Pero dice el Señor: quédate callado. Si aún el necio cuando calla es tenido por sabio, aún un necio cuando queda calladito, como dice la hermana Eliber, calladito que se ve más bonito. Si hay un consejo bíblico en Proverbios bien tenaz, es el de guardar silencio. No se altere, tranquilo, confíe. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Si alguien fue exhibido de esa manera, fue Jesús. Humillado, pero luego exaltado hasta lo sumo, y lo exaltó Dios. Él no. Jesús no se exaltó a sí mismo, Él no se mostró a sí mismo como fiel y justo, fue Dios. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Cuán difícil es esperar pacientemente a que Dios obre justicia. Y a veces lo vemos en un silencio tan prolongado que decimos: no, me tocó a mí. Voy a actuar yo, porque Dios está esperando que tú también esperes con paciencia. Porque claro, Él dice: has dicho que quieres confiar en mí, voy a probarlo. Voy a probar qué tanto confías en mí. Y nos pone a esperar la respuesta. Nos pone a esperar el momento. Pero ese momento llega, iglesia, cuando tú has esperado en Él, cuando has confiado en Él. Él exhibirá tu justicia tan gloriosa como cuando el sol está al mediodía, que no se puede tapar. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Qué tan fácil es eso, iglesia? Cuando uno siente hervir la sangre, ¿qué tan fácil es desecharlo? No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te dejes llevar por esa ira y termines ahorcándolo o ahorcándola.
No le permitas a tu mente imaginar cómo lo ahorco. ¿Cómo hago para que parezca un accidente? No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y usted lo puede seguir leyendo. Pero ese fue Jesús. Por eso ese sacrificio fue tan glorioso y por eso no se necesitan más sacrificios. El de Él fue suficiente, fue completo, fue perfecto. Y por eso Él nos dice, salgan a mí, vengan, no les dé temor el vituperio, no les dé temor el rechazo de la gente, porque yo los voy a exhibir a ustedes, voy a exhibir su justicia. No les dé temor ser vituperados por mi causa, ser avergonzados por mí. Salgan de donde están, porque si se quedan allá, no podrán recibir el sacrificio de mi sangre. Pero si salen, si se arriesgan a venir a mí, recibirán de mí la salvación, la bendición y el perdón. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio. A nosotros también nos toca llevar una parte de esa vergüenza. Quizás a usted ya le ha tocado sufrir el rechazo de alguien porque usted ahora decidió seguir a Jesús. Quizás a usted le ha tocado dejar un empleo por seguir a Jesús. Yo conozco personas aquí que han dejado trabajos que no glorifican a Dios. Se han tenido que quedar sin el recurso económico, solamente por hacer lo que agrada a Dios. Y sabe, y Él los ha recompensado. También sé de gente que ha dejado relaciones por seguir a Jesús. Y les ha partido el alma, les ha partido el corazón. Pero en eso también el Señor se ha glorificado. Otros han tenido que dejar familias, amigos, gente que no les convenía, amistades, compañeros. Dejado de ir a lugares donde no se puede ir. No son lugares para cristianos, porque esos lugares en vez de acercarme a Dios me alejan de Dios. Y todo eso trae vituperio y todo eso trae muchas cosas. Pero si Él, por amor a usted y a mí, se metió a ese basurero a morir, ¿cómo no usted también por Él sufra ese vituperio? Sufra ese señalamiento. Qué bendición es ganar a Cristo. Así usted pierda el mundo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y la razón, versículo 14, ¿por qué tanto sacrificio? Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Porque usted no tiene aquí amigos permanentes. Porque usted aquí no tiene relaciones permanentes. Porque aquí usted no tiene posesiones permanentes. Nada de lo que aquí permanecerá. Usted puede luchar mucho por un trabajo, por un negocio, por una empresa, por una relación, por una casa, por un diploma, y nada de eso permanece. Nada de eso. Esa es la razón, porque no tenemos aquí en esta tierra ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, una eterna. Por eso es que mucha gente es capaz de vivir el vituperio. Han entendido, han comprendido que nada de lo que en esta tierra existe se puede comparar con la gloria venidera. Esa amistad que tú tienes hoy, que te aleja de Cristo, jamás se comparará con la gloria venidera. La relación que tienes que es indebida, jamás te podrá llenar de gozo y de paz como la que Cristo te da. Entonces, quien lo entiende, se arriesga. Dice, decido vivir el vituperio. He comprendido que esta dimensión no es permanente. Yo estoy aquí de paso.
O levante la mano el que tenga aquí 2000 años, yo lo quiero ver. Quiero ver a alguien eterno aquí, que se va a quedar viviendo en esta tierra, disfrutando de esta tierra hasta que yo no sé hasta cuándo. No hay nadie que dure en esta tierra por siempre. Y Eclesiastés dice, hasta el odio fenece, el amor también fenece, deja de ser aquí en la tierra lo que usted ama, su rencor también termina. Cuando morimos, todo lo que tiene que ver con esta tierra deja de ser. Entonces entenderlo es muy importante porque nos pone en una dimensión muy diferente, en una vida, en una óptica diferente de lo que es la vida eterna. Yo no creo que usted se conforme con vivir 70 o 80 años que dice la palabra de Dios que vivimos en la tierra. Y más sabiendo que fuimos creados para la eternidad. Usted es eterno. La palabra del Señor dice que Dios sopló un aliento de vida sobre usted, su espíritu. Y el Espíritu de Dios es eterno, no muere. Usted es eterno. Tiene un cuerpo que no lo es, pero usted tiene un espíritu que es eterno. Y a ese espíritu es el que yo le hablo hoy, para que ese espíritu lo lleve a entender que usted no se va a quedar en esta tierra para siempre, sino que su espíritu vive para siempre y va a ir a un lugar donde está Dios, si usted decide sufrir el vituperio. Pero como somos eternos, también hay una condenación eterna en donde el espíritu que anhela la presencia de Dios estará lejos de Dios. ¿Cuán angustioso es para el espíritu estar lejos de Dios? Y por eso Cristo hizo lo que hizo, para que su espíritu estuviera con él por siempre, y así lo entendieron ellos, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos una ciudad por venir. La vimos hace 8 días, ¿recuerdan? Jerusalén, Sión, la ciudad eterna. 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dice, sí, judíos, ustedes ofrecían sacrificios antes, mataban animalitos, presentaban ofrendas al Señor. Cuando ustedes salen de ahí, también ofrecen sacrificios, pero estos sacrificios son de alabanza, son de adoración y son de exaltación. ¿A qué se refieren estos sacrificios de alabanza? Un ejemplo, acompáñeme rápidamente al Salmo 107, 22. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras ¿cómo? Con júbilo. Por eso es que aquí hacemos la bulla que hacemos. ¿Usted sabe qué es júbilo? Júbilo es lo que uno escucha aquí cuando en ferias hay corridas allí. Eso se escucha hasta acá. ¡Ale! ¿Se imaginan el júbilo de la Plaza de Toros cuando hicieron una chocosuela, una berenjena? Y la gente allá, ole. Y usted debe alabar a Dios, a Jesús, al que le entrega una vida eterna. ¿Cómo? Con júbilo. Con júbilo. Muchas iglesias no lo permiten. Ni palmas suenan en esas iglesias. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se adoraba en los tiempos de David? Salmo 150, con címbalos, con tiberios,
con arpas, flautas. Mire, todos los instrumentos que existían sonaban allá. Donde hubiera existido una batería, ay, David ponía a sonar una batería. Lo que pasa es que todavía no se la habían inventado, pero existían los platillos, eso sí existía, los címbalos. Entonces mucha gente no permite que en las iglesias suenen instrumentos. No se dan cuenta que en la Biblia existen. Se adoraba al Señor con todo lo que había. Cuando nosotros no teníamos nada de esto, adorábamos con un tambor, un tamborcito que compramos, de esos que tienen cuero que les ve el pelo. No, si era ese ministerio de alabanza, era muy chistoso. La flauta, no eran estos pitos, era una flauta de esas que le piden a uno en tercero en el colegio para enseñarle las notas. Ese ministerio de la batería era un piano que tenía unas teclas, las 7 primeras teclas sonaban como tambores. Pu, 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 pu. Y así le hacíamos. Y una guitarra, que me acuerda siempre mi amada suegra, se le rompía la misma cuerda y tocaba siempre hacer vaca para comprar la cuerda. Y con todo eso se glorificaba al Señor. Lo disfrutábamos. Aquí queremos, y yo quiero pedirle a todos, oremos. Qué bueno encerrar esta batería en acrílico. Eso nos daría un sonido mucho mejor. Muchas personas se quejan del sonido. Estamos orando para cerrarla con un acrílico, amplificarla con unos micrófonos bien buenos, conseguir unos equipos mejores aquí arriba. Cuando hemos visto el ministerio de alabanza en otros lugares con esos sonidos tan especiales, decimos, uy, esto suena muy bueno. Qué bendiciones. Tenemos, ojo pues, tenemos un Renault 4 con un motor de un Ferrari. Así siento yo esto. Una cosa que rumba. Pero que usted va a arrancar y es... ¿Cuántos tienen amor para pedirle al Señor? Señor, regálanos un sonido bien bueno. Que el Señor nos entregue un sonido bien bueno, porque a Él hay que adorarlo como es, con todos los juguetes. Vuelva a Hebreos. Entonces, sacrificios de alabanza. Ofrezcamos siempre a Dios, y dice siempre, ¿no? Continuamente, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y tú lo alabas cuando cantas, pero también lo alabas cuando oras, y también lo alabas cuando hablas de Él, cuando usas tus labios para hablar de Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Son dos cosas que son sacrificios. Y sacrificio no lo vea como, ay, que toca, sino como algo, sacrificio entendiéndolo como algo que se entrega voluntariamente a Dios, con gratitud. Entonces adoramos con gratitud, pero también nos ayudamos entre nosotros con gratitud, porque ya a Dios no lo complacen la muerte de ovejitas y de chivos y de carneros y todo eso. A Él ahora lo complace la adoración y la ayuda mutua. Esos son los sacrificios que Dios espera de su iglesia. Él no espera que usted suba de rodillas a Monserrate. Es un sacrificio. De rodilla a Monserrate y con frijoles en las rodillas. Él no espera que usted se vaya a Buga a pagar promesas. No son esos los sacrificios que Él espera. La gente se va para Buga, pero qué boquita la que tienen. Fruto de labios que confiesan su nombre. Confiesan es el nombre, pero de la madre al que se la recuerdan. ¿Cómo usan la boca? Entonces, a Dios lo agradamos
con nuestra alabanza y nuestra oración y con la ayuda mutua. No os olvidéis, pues, ¿cierto? Porque de tales sacrificios, ¿qué? Esos sacrificios sí agradan a Dios, sí agradan a Dios. 17, y este sí que me conviene a mí, hombre, qué bendición. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obedezcan. Les voy a decir cómo se dice en griego. Da risa, pero así es. ¿Sabe cómo se dice obedezcan en griego? Peito. Con TH. O sea, peito. En griego, obedecer, ¿cierto? Peito. No le olvide. Cuando esté en el baño, se acuerda del pastor. Ay, sí, tengo que obedecer al pastor. Pedito. No, es que hay personas que dicen que yo me desmando predicando, pero es que la palabra tampoco colabora. Porque yo les llego y les digo muy seriamente, les digo, obedezcan, que en griego es pedito. Usted se va a reír. Entonces yo de una vez me adelanto. Pedito. ¿Qué significa pedito? No, pero ampliando el significado en griego. Dice, conformar las acciones de uno. Conformar las acciones de uno. O sea, que nuestras acciones se conformen al consejo que el pastor nos da. Ser persuadido por. Ojo que ser persuadido no es lo mismo que ser controlado. La Biblia dice en torno a los pastores que no deben ejercer su ministerio como teniendo señorío de las personas, señorío o control. Uno persuade, pero la decisión es suya. Usted es libre. Dios le dio a usted libre albedrío. Muchas personas dicen, y si Dios sabía que yo cogí esta mala decisión, ¿por qué me dejó llegar hasta el final? Ese es el precio del libre albedrío, iglesia. Si Él se mete, ya no es libre albedrío. Ya no hay libertad. Pero entonces Él estaría controlando sus decisiones. Y Él le dice, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal, escoge tú. Está en tus manos escoger. Y si entendemos eso, entonces al final de nuestro destino no vamos a culpar a Dios. Señor, ¿y por qué permitiste? Y el Señor va a decirnos, pero es que te hice libre para que escogieras. La decisión fue tuya. ¿Qué más podía hacer yo? Te di mi palabra, te di mi consejo, pero no quisiste. Y siempre el culpable termina siendo Dios. Entonces, obedecer, conformar las acciones de uno, ser persuadido por, y este sí que es tenaz, muy tenaz, poner la confianza de uno en. Eso también significa peito. Poner la confianza de uno en. Pero ustedes saben que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No, yo pastor, por eso no le paro bolas a lo que usted dice. Pero esto debe casar. Esto debe casar. Si usted no confía en el consejo que un pastor le da, pues ni le pregunte entonces, ¿cierto? Si usted no confía en la autoridad puesta en ese lugar, en esa iglesia, en esta iglesia, pues usted debería estar en otro lugar. Porque usted necesita confiar. Ahora, lo que sigue ya es responsabilidad del pastor. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Pues predicar fielmente la palabra de Dios. Porque si ustedes se atreven a confiar, mire lo que dice el versículo.
porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, a nosotros nos van a llamar a dar cuenta de si enseñamos la verdad de Dios o si los engañamos. Están como hablando, están predicando abajo también. Entonces, claro, uno se para aquí demandando de ustedes confianza, pero entendiendo también que hay que hablar la verdad del Evangelio, que nuestra obligación es no apartarnos de la verdadera doctrina, que si sabemos que ustedes deciden confiar en nosotros, nosotros no les podemos salir a ustedes con consejos humanos, conceptos y filosofías humanas. Debe ser la palabra de Dios. Siempre que usted se siente con un pastor, él debe abrirle la Biblia. Y el consejo debe ser bíblico y debe ser congruente con el tema que están tratando. Porque lo que lo va a sostener a usted es la palabra de Dios. Es la palabra la que lo sostiene. Entonces el pastor lo que debe hacer es dar una palabra, la precisa, la correcta, para sostener el alma de esa persona que en ese momento necesita escuchar esa palabra. También hay una palabra que dice aquí, sujetaos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos. Sujetarse, sinónimo, ¿cierto? Someterse, dice en griego hipeiko, una disposición a acatar, disposición a acatar. Entonces, obedezcan a vuestros pastores, significa conformen sus acciones al consejo de ellos, déjense persuadir por ellos, confíen en lo que ellos les dicen, y cuando habla de someterse dice, tengan una disposición para acatar el consejo que ellos les dan. Acátenlo, ¿cierto? Escuchen, atiendan. Pastor, ¿y si el consejo que me dan no es el correcto? Usted debe saber algo. Lo hablábamos ayer con un grupo de hermanos hablando del tema. Y es que nunca Dios va a demandar de alguien que se sujeta a la autoridad el que lo haya hecho, aunque haya estado equivocado quien le haya dado la orden. Porque lo que premia al Señor es la obediencia. Y lo que uno ve es que siempre que hay alguien que se sujeta, le va bien. Así el consejo no sea correcto, Dios se encarga de que le vaya bien. Contrario al que no se sujeta. Al que no se sujeta, le salen las cosas mal. Y quiero compartir un ejemplo que hablábamos ayer también. Acompáñenme a 2 de Samuel. Segundo de Samuel 3:22. Joab mata a Abner. Joab mata a Abner. Bueno, les voy a explicar porque los nombrecitos de pronto no significan mucho para usted en este momento. ¿Qué tenemos en la escena? Tenemos a un rey llamado Saúl que tiene un oficial de confianza que se llama Abner, ¿sí? Es el guardaespaldas, es ese personaje que no lo dejaba ni de noche ni de día, que lo defendía, que lo protegía, leal hasta la muerte, Abner. Tenemos a otro rey, el rey David, que tenía también un oficial igual, que se llamaba Joab. Joab daba la vida por David, se hacía matar por David. Y resulta
que muere Saúl. Entonces Abner se queda sin rey. Pero Saúl tiene un hijo que se llama Isboset. ¿Cómo es que se pronuncia? Isboset. Es el hijo de Saúl. Y Abner lo proclama rey. Ahora el rey de Israel es Isboset. Pero pasa algo. Que Abner se da cuenta que Dios está respaldando a David. Entonces Abner, bueno, esperen. Abner nombra a Isboset como rey y salen a la guerra contra David, ¿sí? Porque Abner necesitaba destruir a David para que por fin Isboset gobernara. David estaba también pretendiendo el trono, con la diferencia de que David estaba siendo respaldado por Dios. Se da la guerra entre los ejércitos de Isboset, o sea de Saúl, y los de David, y Abner en la pelea mata al hermano de Joab, mata al hermano del guardaespaldas de David. Joab le dijo: te quedé conociendo, yo sé dónde vivís. Y llenó de odio su corazón contra Abner. En esa batalla ganó el ejército de David. Entonces Abner dice: aquí no hay duda, el rey es David. Y fue y le dijo a Isboset: Isboset, hermano, yo fui fiel con su papá hasta la muerte, pero entiendo que ahora el rey es David, me voy a aliar con David. Viene, habla con David. Imagínense a esa medio belleza ahí, el super enemigo, archienemigo de David. Y David acepta la alianza y le dice: listo, parcero, todo bien. Usted y yo de ahora en adelante ya verías. Cuando Joab se dio cuenta que David había hecho alianza con Abner, recriminó a David. Como cuando usted ve que el pastor hace algo que a usted no le parece. Y usted dice: óigalo, ¿cómo va a permitir cómo va a hacer alianza con Abner? Si Abner mató a mi hermano. Entonces mire lo que pasa. He aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Pues le habían ganado ya al ejército de Saúl. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido ¿cómo? En paz, habían cuadrado la vuelta. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? ¿Acaso es que usted no se acuerda que él fue el enemigo? ¿Acaso usted no acuerda que él apoyó a Saúl y Saúl lo persiguió a usted 14 años y casi lo matan y esto y lo otro y todo lo que hicieron? Joab tenía razón en todo eso, sí. Ese Abner había hecho y deshecho contra David, pero David había escuchado de Dios perdonarlo, aceptar la alianza. Pero Joab tenía un resentimiento, tenía una ira, tenía una raíz de amargura y no aceptaba la reconciliación. Entonces juzgó a David: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? ¿Por qué no lo mató? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada. Ese lo único que quiere es chismosear y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Siria sin que David lo supiera. Es decir, no se conformó a las acciones de
no fue persuadido por, no puso su confianza en y no tuvo una disposición para acatar. ¿Sí? Todo lo que vimos de las palabritas peito y peico. Abner no se sujetó a la autoridad. Abner no, perdón, Joab. Entonces, mandó un recado diciéndole a Abner que viniera, que Joab iba a hablar con él seguramente, o que David necesitaba decirle una otra cosita, y entonces Abner se regresó, pensando que de verdad lo necesitaban, y era un plan. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino. Yo no tengo nada que ver, yo hice las paces con él. Delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Pero mire lo que pasa sobre la cabeza de aquel que, aunque fue fiel toda la vida, Joab, de aquel que defendió a David hasta la muerte, de aquel que era completamente la confianza de David. David tiene que lanzar una palabra en contra de Joab, porque la desobediencia, el no acatarse a la autoridad siempre traerá maldición a la vida de las personas. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Qué maldición tan tenaz la que de la boca de David salió contra este hombre, que si usted lee la historia, cuando yo la leí, yo me sorprendí. Uy, este David cómo es de desagradecido, cómo todavía le mata a todos sus enemigos, y le mató a este último, le hizo el favor, de pronto y verdad, ese otro estaba por allá planeando algo. Un hombre que arriesgó su vida muchas veces por David, que lo aconsejó bien, que ustedes vean la historia, y David le sale con esa. Pero yo entiendo ahora, de parte de Dios, comprendo lo que significa cuando alguien decide no sujetarse a la autoridad. Miren, Dios es el que quita y pone reyes. Si el pastor la está embarrando, su tarea es sujetarse, y la tarea de Dios, quitar al pastor que la está embarrando. Así funciona. No es tarea de la iglesia, no es tarea suya. Su tarea es, y lo vamos a ver ahora, orar. Sigamos leyendo y orar. Hebreos, ya para terminar. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Cuando un pastor comienza a quejarse en medio de la iglesia, a cogerle pereza a la iglesia, cuando un pastor dice: es que aquí nadie apoya el trabajo, es que aquí se diseñan cosas y nadie trabaja, es que aquí nadie hace caso, él comienza a llenar su corazón de amargura, y el ambiente y la atmósfera en medio del rebaño se convierte en algo maluco, maluquísimo. Por eso dice: no conviene, no es provechoso, ni para él, ni para el rebaño. Entonces, ¿qué hacer? Versículo 18, orad por nosotros. Mire, si su pastor la está embarrando, ore por él. Orad por nosotros, pues confiamos, y de verdad, uno tiene esa confianza, confiamos en que tenemos buena conciencia. Nosotros confiamos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, por el bien de la iglesia. Tenemos buena conciencia deseando conducirnos bien en todo, ser ejemplo en todo. Porque un pastor, alguien dijo esa frase: uno no es pastor cuando predica, uno es pastor cuando se baja. Porque para pararse aquí y enseñar algo, pues cualquiera lo puede hacer, pero cuando uno está abajo, es que sus actos, su forma de actuar, su forma de reaccionar, predican. Y es ahí donde uno tiene que ser pastor.
y donde es más difícil ser pastor, porque uno intenta conducirse bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto, porque parece ser que el escritor de la carta a los hebreos está en la cárcel. Él está escribiendo desde la cárcel o desde el exilio. Y termina entonces la carta diciendo: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, y me encanta eso, que diga eso, Él es el gran pastor de las ovejas, porque Él es el pastor suyo y es mi pastor. Yo también tengo pastor, y también tengo autoridades aquí en la tierra también, a las que me sujeto. Pero Él es nuestro pastor y la iglesia es de Él. Donde la iglesia no fuera del Señor, donde el Señor no fuera el que cuidara esta iglesia, porque ustedes no saben lo que es una iglesia. O bueno, usted sí sabe, no sino que usted mire su propia vida y lo multiplique por 200. Eso es la iglesia, eso es una iglesia. No es un lugar de gente perfecta, no es un lugar de santos maravillosos, espectaculares, que levitan, que no tocan el piso. Pero me encanta lo que dice el versículo 21, la obra es de Él, la obra es de Él, os haga aptos, Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Uno termina haciendo la voluntad de Él porque Él la obra en nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Eso es tanto como que cuando el papá está de cumpleaños, le da plata al hijo para que le compre el regalo, para que lo dé a uno. Porque el hijo quiere darle a uno un regalo, pero no tiene plata. Entonces le dice a uno: papi, me da plata, yo le compro un regalo. Pues yo hacía eso con mi papá. Yo le pedía el plata para comprarle un regalo. Y uno le daba el regalo como si uno fuera el que hubiera trabajado esa plata. Y él lo recibe como si, ¿verdad? Uy, este chino anda con plata. Y es eso lo que dice aquí el Señor. Usted termina dándole al Señor algo que Él operó en usted y usted ni cuenta se dio. Por eso Él no permite que ninguno de nosotros se lleve la gloria. Porque si usted termina haciendo algo para Él, Él lo operó en usted. Él lo hizo en usted. Usted lo termina haciendo porque Él lo hace en su vida. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, que se aguanten este chirrionazo, pues os he escrito brevemente. Nos demoramos casi 3-4 meses brevemente estudiando la carta. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Ay, bendito Dios, siquiera lo soltaron, estábamos preocupados. No sabemos qué Timoteo es este, si sea el mismo del apóstol Pablo, el compañero del apóstol, o sea otro Timoteo, no se sabe. El cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, que muchos saludes del escritor de Hebreos. La carta nos llegó 2000 años tarde, servicio muy malo, de correo muy malo, pero llegó. Sabed que está, allí estoy eso. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Terminamos. Póngase de pie.
Aprovecho esta música de fondo para agradecer al Señor que Él sea el pastor de esta iglesia. Seguro, seguro, seguro. Si estamos hoy en este lugar, no ha sido por voluntad humana. El Señor es el que ha hecho. Siempre lo he dicho, si por uno fuera, en uno está toda la capacidad para echar a perder todo lo de Dios. Uno como ser humano, para lo que es bueno es para echar a perder lo que Dios ama. Y si hoy estamos en pie y estamos aquí es porque el Señor cuida a su iglesia. Él es el pastor. Uno como pastor humanamente no logra conocer ni el 2% de la problemática de la iglesia. Uno se entera de pocas cosas, poquitas realmente. Aunque la obligación, dice la palabra en Proverbios, por aquí lo anoté, Proverbios 27, 23 dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Por eso queremos hacer los grupos GPS, porque es que el Señor nos manda a nosotros conocerlos a ustedes, conocer el estado en el que están. Un pastor no puede pastorear ovejitas o tener un rebaño a distancia. Él se tiene que meter y escarbarle las niguas y las garrapatas, ¿o no es así? Tiene que meterse y cortarles la lana. Pero ¿cuándo puedo yo darle la vuelta a todos ustedes? Cuando encartado con mis solos problemas. Si acaso alcanzo a hablar con algunos. Pero la estrategia de los grupos nos va a permitir conocernos. Va a permitir saber quiénes somos, qué necesitamos. Por eso lo que el jueves vamos a hacer es muy valioso. La oportunidad de que nos conozcamos como cuerpo de Cristo. Oremos los unos por los otros, nos apoyemos. Es de mucha bendición. Ayúdenos en eso, porque recuerden, nos van a llamar a cuentas por qué también fue nuestro trabajo con ustedes. Y Dios dejó esto de los GPS, es bíblico, la iglesia se reunía en las casas, no habían templos. Por ejemplo, ahora que empecemos a estudiar 1 Corintios nos vamos a dar cuenta que ellos no se reunían en ningún templo, ellos se reunían en casas y por grupitos, porque una casa en ese tiempo pues era pequeña. La salita de una sala de esas albergaría unas 15 personas, pero eran varias en toda la ciudad. Y esta carta de Corintios se la pasaban de casita en casita. Vea lo que mandó el apóstol Pablo para que la lean allá en la casa de ustedes. Y así funcionaba. Y se conocían, compartían los alimentos en la casa, sabían todo de todos. Como nosotros ahora sí tenemos un templo y hay mucha gente, y si el Señor agrega más gente, pues más difícil será. La forma más sencilla es volver a la estructura inicial, en las casas. Ahora, los grupos GPS, pues no necesariamente ustedes tienen que reunir en una casa, se pueden reunir en el Bosque Popular El Prado, hasta en La Rochela también lo pueden hacer, en un centro comercial, en una cafetería, donde ustedes cuadren la reunión. Pero recuerden, esas reuniones deben tener comidita, deben tener amistad, compañerismo y deben tener oración y palabra. Eso hace que sea un grupo GPS, donde usted pueda orar por esa persona, por esas personas, compartir un texto bíblico para que sean nutridos de acuerdo a la edad, de acuerdo a las circunstancias. Hay un grupo de parejas, imagínense, ¿cuántas cosas no necesitan aprender las parejas? Qué bendición saber que pueden compartir problemáticas, pues no van a contar sus cosas más íntimas, pero sí pueden dar a conocer, ayúdenos con esto. Y poder orar y poder dar el mensaje de la palabra, el consejo de Dios. Eso va a ser de bendición, iglesia, no se lo pierda. Involúcrese en un grupo de estos, por favor. Pero gracias al Señor que es nuestro pastor, ¿sí? Y que nada nos faltará.
Oremos, dele gracias a Dios por la iglesia, dele gracias a Dios por sus pastores, así flaquitos, feitos, pelados, como sea. Si a usted le dieran la oportunidad de escoger, usted escogería a Saúl. Saúl era un modelo, era el más alto de todo Israel, pintoso. Usted escogía a Saúl. Pero cuando fueron a escoger a David, Samuel, que era el espiritual, llamó a los hijos de Isaí: tráigalos que los va. De entre sus hijos está el rey. Y sale el primero, el mayor, que era como haga de cuenta ver a Saúl. Y Samuel dijo: este es el rey. Cuando se fue a ungirlo, le dijo el Señor: quieto ahí, no se deje llevar por las apariencias, que yo miro desde el corazón. Llamaron a 7 hijos de Isaí y ninguno era. Y Samuel se rascó la cabeza y dijo: uy, pero si el Señor me dijo que aquí estaba el rey, entonces ¿cuál es? Oiga, Isaí, es que usted no tiene más hijos. Ah, sí, el chiquito. A los chiquitos, como hoy en día, es el de los mandados. Al chiquito es el que mandan a la tienda. El grande no va. El grande le dice al chiquito: vaya a lo casco, hermano. Entonces David era el de las ovejas. Le tocaba el chicharrón maluco y llaman a ese chiquito. Samuel ve esa viruña y el Señor le dice: ese es. Y lo ungió como rey a esa viruñita. Entonces, a veces Dios saca de lo vil y menospreciado. A veces no, Él dice: de lo vil y menospreciado, de donde usted menos piensa. Y bueno, les tocó estas bellezas. Aquí hay otras bellezas. Por ahí están los pastores. Vengan, pastores, para que oremos. Vengan. Pastor Seba Lady también, ¿dónde están? Pastora Julie, Pastor Cristian. Pastora Lady está en clase. No, dejémoslos allá. Aquí está la representación. No interrumpamos allá. Entonces, estas son las virullitas que ustedes tienen de pastores en la casa, pero bendito Dios por ellos, porque han sido probados en guerra. Han pasado por las duras y las maduras y han permanecido fieles. Entonces, dice la palabra: oren por sus pastores. Y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y a seguir adelante. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta iglesia, tu rebaño, tu pueblo, gente por la que tú diste tu vida, personas comunes y corrientes, llenas de dificultades, problemas, pecados, tentaciones, vicios, pero son tus hijos, tus amados, el pueblo que tú has decidido santificar, que amas y que has puesto a nuestro cuidado, Señor. Hoy nosotros como pastores delante de tu presencia te pedimos: ayúdanos para cuidar de ellos, Señor. Ayúdanos para amarlos, ayúdanos para estar atentos, para ver el peligro, para anticiparnos a la obra del diablo en contra de ellos, para ayudarlos en sus momentos de dificultad, para no juzgarlos, para no hacerlos sentir como cucarachas, ni tampoco, Señor, para ser señores de ellos, porque el Señor eres tú. Nosotros simplemente colaboradores tuyos, colaboradores a favor de ellos, Señor.
úsanos para eso, para bien. Cada uno de nosotros con un don y un talento distinto, pero necesario para el cuerpo de Cristo. Permítenos, Señor, hacerlo con amor, no por ganancia, no por obligación, sino con ánimo pronto, con buena voluntad. Y que siempre tengamos alegría de hacerlo, Señor. Por más difícil que sea la situación, haya en nosotros siempre gozo y alegría a la hora de servirte en este lugar. Padre, y escucha la oración de tu pueblo a favor de nosotros. Y oramos, Señor, y ellos oran, para que realmente podamos cumplir esta misión. Y que ellos puedan sujetarse en amor, en obediencia, Señor, al consejo. Que sea un consejo bíblico, que sea un consejo realmente salido de tu corazón, y que ellos lo puedan obedecer y acatar en el nombre de Jesús, para bien, para provecho de la iglesia. Gracias por estos grupos que iniciamos el jueves con la ayuda tuya. Señor, bendice cada grupo que se va a formar. El grupo de jóvenes, de damas, de varones y de parejas. Por favor, que sea el tiempo para crecer, tiempo para levantar nuevos líderes, tiempo para recibir a los que aún no te conocen. Que sea de mucha bendición, Señor, el tiempo que viene, Padre Santo, para la iglesia. Gracias por habernos permitido estudiar Hebreos y oramos por lo que será Primera de Corintios y por lo que tú quieres enseñarnos en el tiempo venidero. A ti pues, Señor, la gloria y la honra en este día por ser nuestro pastor, por cuidar esta casa, por amar a estos hijos. Gracias que esta obra no depende del hombre, sino depende de ti. Amén.